Ángel González Medina. Hoy en Cátedra Médica tenemos el privilegio, doctor, de conversar de temas que no son lo habitual, puesto que cuando usted va donde un médico, el médico le dice, mire, hágase ese hemograma, hágase esa glicemia, ese colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, pero hablar de lipoproteínas, hablar de estructuras muy específicas y que no están tan documentadas, pero ya en el mundo real ya hay mucha información. Cuando digo el mundo real, es en los centros donde se buscan causas. ¿Por qué razón a esta persona le sube tanto los lípidos? Y es tan joven. Y entonces, los casos, por ejemplo, de los ataques cerebrales en gente joven, pues entonces están muy asociados hasta 20%, dice usted. Sí, la LPA, 20% de la población mundial debe tener LPA elevado. LPA. Y puede entonces, variar, lo que varían son los valores. Sí. Se considera que hay grupos étnicos, las razas en África, Sí. los africanos, el negro puro, tiene valores más altos de LPA. Ese es uno ¿y por qué? Explicaría también en parte, ¿verdad? Tú sabes que tanto la hipertensión, que es bastante agresiva en la raza negra. En la hipertensión en afroamericanos, pues en también latinos. tienen el otro componente de LPA, que tienen niveles más altos. Ahí podemos decir que los niveles considerados como normales hasta ahora, tú lo mides en miligramos o en miliosmol, por ejemplo, antes, y se reporta así, se reporta que el valor es normal por debajo de 30 miligramos por decilitros. Se llegó a un consenso en el año 2015 en el mundo sobre a partir de cuál umbral se iba a considerar, de qué puntos de corte se iba a considerar que aumentaba el riesgo con los niveles de LPA. Y se estableció que el umbral era de 50 miligramos por decilitro en adelante, y en la medida que esta va aumentando, se va haciendo más intenso la probabilidad de que este factor se asocie como un factor independiente. Es decir, tú tener ese único factor te condiciona a desarrollar enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad aterosclerótica. Pero si usted ve que usted tiene una lipoproteína A elevada, por ejemplo, determinada, como se determina, por ejemplo, en nuestro medio, lo ideal es rápidamente entonces convencer a esa persona que se pueda pagar una prueba que se mande fuera por determinación de resonancia magnética nuclear, y entonces determinar los componentes de esa LPA que usted tiene elevada para evaluar y valorar sus riesgos y entonces manejarlo de forma más agresiva. Y cuando tenemos entonces ya los resultados, doctor, de esa determinación de lipoproteína A, ¿verdad? Usted le dice LPA. ¿LPA? LPA, ¿verdad? Es más Algunos fácil. le decimos LPA chica. LPA chica, ¿verdad? Entonces es más fácil, LPA. Claro, LPA, claro. Lipoproteína que ahora no ha pasado mucho, pero hace unos años tenía mucho problema cuando la mandaba así a los laboratorios. En algunos laboratorios. No lo entendía. No te voy a decir los laboratorios centrales, pero algunos laboratorios más periféricos más no entendían de qué tú estabas pidiendo. Exacto, estamos hablando de pruebas que son muy específicas y que no se hacen en el día a día. Entonces, doctor, hablemos de números, hablemos de cifras. Mandamos a hacer la determinación esta de la lipoproteína A y recordarle a las personas que están sintonizando en este momento, doctor, ¿con qué se asocia el tener lipoproteína A elevada o fuera de lugar? Bueno, desarrollo precoz, desarrollo de enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad cardíaca coronaria o enfermedad arterial, aterosclerótica, puede ser periférica, puede ser en las extremidades inferiores, en las piernas. extremidades inferiores, porque lo he visto. Lo vi mucho en principio cuando comencé a manejar este tema a principios del siglo XXI, que en el hospital 2000, sé que algunos me hacían bullying. La LPA del doctor González, cuando yo la pedía. Pero entonces demostrábamos que encontramos razón del por qué un paciente que no tenía ningún otro factor de riesgo tenía eventos vasculares cerebrales, tenía enfermedad microvascular cerebral. ¿Y por qué no? Porque si tú tienes enfermedad microvascular cerebral es porque debe tener enfermedad en otros vasos. Es la misma enfermedad. Es la misma enfermedad. Lo que a veces se desarrolla más intensamente en un territorio que el otro. Exacto, y cuando corresponde que para el cerebro, pues trata el neurología vascular, neurocirugía vascular, y cuando es para las piernas, lo toma el cirujano vascular, ¿verdad? Pero correcto. Si es el corazón, el cardiólogo. Así es. Así mismo es. Entonces, niveles, doctor. Y además se asocia con el desarrollo de estenosis aórtica calcífica,
que es una condición, es decir, de una estrechez de la válvula aórtica que ya la vamos a ver en edades un poquito, ¿verdad? De los 50 en adelante, pero eso es mucho, serio. Y a veces temprano. Pero eso es serio, claro, la estrechez de las válvulas aórticas, porque eso no o tiene, de la válvula aórtica. Eso no tiene reversibilidad. Sí, de la válvula, porque es una sola, porque tiene 3 válvulas. Pero sí. ¿Cuáles son los niveles, doctor, en el que nosotros esperamos encontrar una vez mandamos a hacer esa determinación? Sí, bueno, hablábamos de eso hace un momento. Incluso hay artículos, hay investigadores que plantean o que han observado que aún en niveles entre 30 y 50 miligramos por decilitro se considera que hay un mayor riesgo. O sea, no tan intenso como a partir de los 50 y sobre todo el riesgo se hace mucho más intenso cuando esta se eleva por encima de 100. Yo tengo pacientes que tienen más de 200 inclusive, que incluso tienen familiares que han desarrollado enfermedad cardiovascular, vamos a decir que es relativamente precoz, porque el que tú le hagas un cateterismo a un paciente a los 65 años, esa enfermedad no comenzó ese día. La enfermedad comenzó antes. Esa enfermedad comenzó temprano. Una pregunta, doctor, en relación a ese comentario que usted acaba de hacer. Cuando tú tienes que un paciente hace un evento cardíaco, ¿verdad? Pero sobre todo cardiovascular, por una coronaria estrecha, y hay la necesidad o de operarlo a corazón abierto, porque tiene múltiples vasos o porque las características no pudo hacerse el cateterismo, o la colocación de un stent por cateterismo, ¿qué tiempo se estima que esa persona lleva padeciendo esta condición que llegó a desbordar? Bueno, fíjate, la aterosclerosis puede empezar, normalmente se ha establecido que a partir de la segunda década, pero que puede empezar incluso desde los 3 años de edad. Exacto. Bueno, entonces, primera década va de 0 a 10. No, de 10, exacto, y la segunda de 10 a 20. De 11 a 20, exacto. ¿Verdad? Lo que pasa es que es una enfermedad progresiva, de progreso lento, y varía de acuerdo a la carga de riesgo. Sí. Va a depender también de qué tantas otras cosas tú hagas para defenderte en la vida, y eso va retrasando un poco o progresando más rápido el desarrollo del estilo de vida de por medio. Perfecto, ¿verdad? Ejercicio, o sedentarismo. Dieta saludable o sedentarismo. Exacto. Entonces, eso es clave. Ahora, cuando una de las cosas que se ha estimado, no quiere decir 100%, es que si tú no tienes una lesión en una arteria coronaria, por ejemplo, a una edad ya de adulto 45 y 50 años, se considera que si tú no haces las cosas que debes hacer y tienes factores de riesgo, en 5 años existe la posibilidad de que se te desarrolle una placa aterosclerótica que pueda terminar con un evento. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como yo te dije, o sea, si tú haces los ajustes, tú sabes que tienes que te encontré una placa en una arteria, entonces esa placa se puede modificar, sobre todo si es una placa blanda. A veces son placas calcificadas que ya, precisamente, en ese ir y venir del progreso o que la enfermedad se detenga, esa placa se puede poner dura, se calcifica, o se puede mantener blanda con contenido de colesterol dentro. Entonces, esas son las placas que se rompen precisamente. Esas son las que se rompen y provocan que se forme un trombo y hay un evento coronario agudo, que puede ser un infarto o puede ser lo que nosotros llamamos síndrome coronario agudo, en el cual no llega, en algunos casos, a llegar a tener un infarto real, sino hace angina, se detiene, pero tiene un alto riesgo posteriormente en los próximos 30 días de tener un evento si no se te trata como es. Doctor, luego de que se establece que ese paciente tiene niveles elevados de lipoproteína A y considerando que hay un factor genético importante en la elevación de esta lipoproteína, ¿cuáles son los pasos a seguir a raíz de esa determinación para evitar que quizás el paciente tenga una complicación cardiovascular que pueda poner en riesgo su vida? Bueno, ahí tenemos que establecer claramente las medidas generales que son necesarias, es decir, dieta saludable para reducir colesterol. Recuerda que dije al inicio que la lipoproteína A lo que hace es transportar colesterol. Sí. Y está presente en todas las fases del desarrollo de la aterosclerosis, o sea, desde las etapas tempranas hasta las etapas tardías. Entonces, es una lipoproteína que, si está elevada, está jugando un papel importante. Entonces, el paciente, dieta saludable, ejercicio, un peso ideal, control absoluto de la presión arterial, control absoluto de la diabetes.
reducir la obesidad, ya valga la redundancia, ya hablé de la actividad física y la dieta, y sobre todo mantener un colesterol en el piso, como yo le digo. Todo eso en el piso quiere decir que el colesterol tiene que estar bien bajito para que la lipoproteína no encuentre mucho colesterol que transportar. Eso es clave. Doctor, ahí hay una pregunta y seguimos siempre, cada vez que tocamos el tema. ¿Qué tiempo tienen las estatinas en el mercado? Más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Y la herencia que podemos decir de las estatinas hoy día, doctor, sin ningún interés de sesgo, ¿qué piensa usted de los comentarios que existen en relación a efectos deleterios de las estatinas? Ok. Bueno, en primer lugar, para terminar el comentario pasado, entonces, ¿qué hacemos con la LPA? Se considera actualmente, porque no tenemos una droga específica para tratarla. Antes teníamos el ácido nicotínico, pero el ácido nicotínico reduce entre un 20 y un 30, para algunos hablan un promedio de 23%. ¿No es tan efectiva? Es efectiva porque baja un 23% y era la más efectiva. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que es poco tolerable. Ya. Aún en la formulación de liberación prolongada, una gran proporción de los pacientes, yo diría que todavía 40-50%, ¿de qué se quejaban? Se quejaban de rubor, enrojecimiento de la cara, calor, sí, un prurito generalizado, y la gente se despierta de noche, por eso se le daba un poquito de proteína, porque el ácido nicotínico tiene un efecto de vasodilatación también. Fue la primera droga que se utilizó que demostró que bajando colesterol podía reducir la enfermedad cardiovascular o la muerte por enfermedad cardiovascular. Sí. Claro, lo que pasó con el ácido nicotínico también fue, ya para el 2008, que como era la única droga que teníamos para eso, y además reduce colesterol, reduce triglicéridos, aumenta el HDL, disminuye fibrinoso. O sea, era una droga fabulosa, un medicamento fabuloso, pero sus efectos secundarios de producir estas molestias, más que elevaba los niveles de glucosa, aunque la deliberación prolongada no lo hacía tanto, prácticamente insignificante, e hiperuricemia. De todas maneras, ¿qué pasó? Que se elaboró una sustancia para bloquear ese efecto en la piel, ese efecto periférico del ácido nicotínico. Se llama laropipran. Pero ¿qué pasó? Que cuando se hizo el estudio se vio que había más eventos vasculares, sobre todo eventos vasculares cerebrales. ¿Y qué pasó? Que le quitaron el efecto de vasodilatación, que era un efecto de beneficio, porque el laropipran lo que hace es quitarle eso. Entonces eso hizo que el ácido nicotínico, aunque todavía la guía lo mencionan por ahí, en el sótano, ¿verdad? Pero eso ha hecho que entonces ya prácticamente muy poca gente usa ácido nicotínico. ¿Y entonces con qué se...? Exacto. Entonces, en ese caso, hay que bajar el colesterol. Y lo que tenemos hasta ahora disponible, accesible, son las estatinas. ¿Cuáles son las principales familias de las estatinas? O mejor dicho, las moléculas, sí. Está la rosuvastatina, que es la más potente. Esa está entre las últimas... No, ya tiene un tiempo. Entre las últimas yo te diría que está la serivastatina, que fue de las últimas, y una que sacaron en Europa que nunca llegó aquí finalmente. O llegó, pero nunca se vendió. No tuvo el auge. Pero estaba la pravastatina, que todavía en Estados Unidos aparentemente la usan. ¿La atorvastatina? La atorvastatina es la segunda en potencia, después de la rosuvastatina, que es muy buena. Son las dos que cuando tú necesitas bajar colesterol intensamente, debes... ¿Y a los cuántos días ya obtiene efecto? Comienza a las 2 semanas. A las 2 semanas, a las 2 semanas comienza a tener efecto de reducción de los niveles de colesterol. Sí. Además de que las estatinas tienen un papel muy importante, otras propiedades. La estatina estabiliza la placa aterosclerótica. Es decir, o sea, la que ya está formada la hace menos vulnerable a romperse. A romperse. Y cuando se rompe, entonces, para que la gente lo entienda, claro, señores, estamos hablando de una enfermedad que está en las arterias, está en los vasos sanguíneos, principalmente en las arterias. Cuando se rompe una plaquita de esa, pues evidentemente va a tapar el flujo y eso va a provocar un infarto donde esté. Sí, donde esté, y puede provocar la muerte inmediato, y exacto, si no provoca la muerte, produce la muerte, puede dejar una discapacidad importante. Entonces, el beneficio de las estatinas entonces tienen otras propiedades proinflamatorias, antiinflamatorias, antitrombóticas y obviamente estabilización de la placa y reducción de eventos cardiovasculares y muerte por enfermedad cardiovascular.
No hay duda que las estatinas llegaron para quedarse. Obviamente, eso no quiere decir que en el futuro pudieran aparecer drogas tan potentes o más, pero muy costosas. Ya las tenemos. Efectos indeseados. Sí, ya las tenemos. Ya tenemos, por ejemplo, medicamentos que se están elaborando a partir de la genética para inhibir una enzima que tiene que ver en el hígado con evitar que los receptores de colesterol se reciclen y vuelvan a buscar colesterol del que anda en el plasma. Pero estos medicamentos son muy caros. El último que llegó al país, que es el Inclisiran, es el nombre farmacológico, pero este medicamento, ¿sabe cuánto cuesta? Reduce la LDL importantemente. Ellos están condenados para ser usados miles de dólares en pacientes que han tenido eventos o que tienen una enfermedad importante y que las estatinas no logran llevar el colesterol a donde queremos. ¿Cuánto cuesta? 67,000 pesos cuesta una ampolla. Okay. Sí. Entonces, ¿y se usa con qué frecuencia? Bueno, esa se puede usarla, por ejemplo, con una frecuencia de hasta 3 meses y tiene un efecto potentísimo. Hay otros más, como esa actúa en el gen de la enzima, sí. O sea, va más directo. Hay otras que, como son el alirocumab y el evolocumab, pero en Estados Unidos costaban en una época $14,000 la ampolla y se logró reducir a $8,000. Entonces quedó para ser usado por gente millonaria. Por gente, millonario es cualquiera, doctor. Cualquiera que tiene un par de millones. Entonces, para ricos. Nos queda muy alto y casi inalcanzable. Y resuelve el problema. Y aquí lo que se está haciendo es que mercadológicamente se le está otorgando la primera ampolla a la persona, pero el problema es después. ¿Qué hago después? Yo creo que ese valor, mi consejo que yo le he dado a ellos es que ese regalo se lo apliquen a las próximas 3 o 4 ampollas. Lo que sucede con eso es que la dieta y otras cosas. No, lo que pasa, doctor, es que esa enfermedad de una hipercolesterolemia familiar, que personas que tienen, por ejemplo, esa condición, que van a tener eventos cardíacos, cardioisquémico y cerebrovascular sí o sí, con esa enfermedad, está condenado a padecerlo, porque ¿quién puede manejar eso? Ahora, por suerte son grupos pequeños. Sí, es un paciente que puede tener 1 en 500, a veces 1 en 500,000. Sí. Entonces, ya en poblaciones grandes como Estados Unidos, que sí, o grupos étnicos donde abunda más la hipercolesterolemia familiar. Así es. De todas maneras, hay nuevas drogas que ayudan, como el ácido bempedoico, que es como parecido un poquito a las estatinas, que se puede dar incluso cuando hay toxicidad. Pero vamos a hablar de la toxicidad porque es muy importante. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, señores, estamos conversando hoy con el doctor Ángel González Medina sobre el papel de las lipoproteínas A. Vamos a ver el efecto que tienen estos fármacos en términos de la toxicidad.